Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Introducción, 9ª parte. Prakayananda, el gran sannyasi mayavadi, le preguntó al Señor cuál era la razón de que él prefiriera el movimiento de Sankirtana al estudio del Vedanta Sutra. Prakayananda dijo que es deber de un sannyasi leer el Vedanta Sutra. ¿Qué motivaba al Señor a entregarse al Sankirtan? Después de esa pregunta, el Señor respondió de forma sumisa: me he entregado al movimiento de Sankirtana y no al estudio del Vedanta, porque soy un gran tonto. El Señor se presentó así como uno de los innumerables tontos de esta era, que son completamente incapaces de estudiar la filosofía Vedanta. La participación de los tontos en el estudio del Vedanta ha causado muchísimos estragos en la sociedad. Así pues, el Señor continuó hablando. Y debido a que soy un gran tonto, mi maestro espiritual me prohibió jugar con la filosofía Vedanta. Él dijo que era mejor que yo cantara el santo nombre del Señor, porque eso me liberaría del cautiverio material. En esta era de Kali no hay otra religión más que la glorificación del Señor mediante el proferimiento de su santo nombre. Y ese es el mandato de todas las escrituras reveladas. Y mi maestro espiritual me ha enseñado un shloka del Brihan Naradiya Purana. Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalau Nasti Eva, Gatir Anyata. Así que siguiendo la orden de mi maestro espiritual, yo canto el santo nombre de Hari y ahora estoy loco por ese santo nombre. Siempre que profiero el santo nombre, me olvido por completo de mí mismo y a veces río, lloro y bailo como un loco. Yo creí que de hecho me había vuelto loco con ese proceso de cantar y por consiguiente le pregunté a mi maestro espiritual acerca de ello. Él me informó que ese era el verdadero efecto de cantar el santo nombre, el cual produce una emoción trascendental que es una manifestación rara. Es la señal del amor por Dios que constituye el fin último de la vida. El amor por Dios es trascendental a la liberación, mukti, y en consecuencia recibe el nombre de la quinta etapa de la iluminación espiritual, por encima de la etapa de la liberación. Por cantar el santo nombre de Krishna, uno llega a la etapa de amor por Dios, y menos mal que afortunadamente yo fui favorecido con esa bendición. Al oír esa declaración del Señor, el sannyasi mayavadi le preguntó a cuál era el perjuicio de estudiar el Vedanta junto con el canto del santo nombre. Prakayananda Sarasvati sabía bien que anteriormente el Señor había sido conocido como Nimai Pandit, un erudito muy culto de Navadvip, y el hecho de que se presentara como un gran tonto tenía sin duda algún propósito. Al oír esa pregunta del sannyasi, el Señor sonrió y dijo: mi querido Señor, si me lo permite, contestaré su pregunta. Todos los sannyasis allí presentes estaban muy complacidos con el Señor por su trato honesto, y todos respondieron unánimemente que no se sentirán ofendidos por lo que él respondiera. El Señor habló entonces de la siguiente manera: el Vedanta Sutra consta de palabras o sonidos trascendentales proferidos por la trascendental personalidad de Dios. Por ello, en el Vedanta no puede haber deficiencias humanas, tales como error, ilusión, engaño o ineficacia. El mensaje de los Upanishads se expresa en el Vedanta Sutra, y lo que allí se dice directamente es glorioso sin lugar a dudas. Cualquier interpretación que Shankaracharya haya dado no tiene relación directa con el Sutra, y por lo tanto, dicho comentario arruina todo. La palabra Brahman denota al más grande de todos, el cual está colmado de opulencias trascendentales, superiores a todo. Brahman es, en fin de cuentas, la personalidad de Dios, y a él lo cubren las interpretaciones indirectas y se le establece como impersonal. Todo lo que hay en el mundo espiritual está colmado de bienaventuranza trascendental, incluso la forma, el cuerpo, el lugar y los enseres del Señor. Todos están eternamente conscientes y llenos de bienaventuranza. El Acharya Shankara no tiene la culpa de haber interpretado así el Vedanta, mas todo aquel que lo acepte se condena indudablemente. Cualquiera que considere que el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios es una cosa mundana, es seguro que comete la más grande de todas las blasfemias. Así pues, el Señor le habló al sannyasi casi de la misma manera que le habló a Bhattacharya de Puri.
y por medio de argumentos poderosos anuló las interpretaciones mayavadas del Vedanta Sutra. Todos los sannyasis presentes proclamaron que el Señor era los Vedas personificados y la personalidad de Dios. Todos los sannyasis se convirtieron al culto del Bhakti. Todos ellos aceptaron el santo nombre del Señor Shri Krishna y todos cenaron juntos con el Señor en medio de ellos. Después de esta conversión de los sannyasis, aumentó en Varanasi la popularidad del Señor y miles de personas se reunieron para verlo personalmente. El Señor estableció así la importancia primaria del Srimad Bhagavata Dharma y derrotó todos los demás sistemas de iluminación espiritual. Después de ese incidente, toda la gente de Varanasi quedó subyugada por el movimiento trascendental de Sankirtan. Mientras el Señor estaba acampando en Varanasi, Sanatana Goswami también llegó allí después de retirarse de su cargo. Anteriormente, él era uno de los ministros de Estado del gobierno de Bengala, que en ese entonces se hallaba bajo el régimen de Nawab Hussain Shah. Él tuvo algunas dificultades en liberarse del servicio estatal, pues el Nawab no quería dejarlo ir. No obstante, llegó a Varanasi y el Señor le enseñó los principios del servicio devocional. Él lo instruyó acerca de la posición constitucional del ser viviente, la causa de su cautiverio bajo el control de las condiciones materiales, su relación eterna con la personalidad de Dios, la posición trascendental de la suprema personalidad de Dios, sus expansiones en diferentes porciones plenarias de encarnaciones, su control de las diferentes partes del universo, la naturaleza de su morada trascendental, las actividades devocionales y sus diferentes etapas de desarrollo, las reglas y regulaciones para alcanzar las etapas graduales de la perfección espiritual, las señales de las diferentes encarnaciones en las diferentes eras y cómo reconocerlas refiriéndose al contexto de las escrituras reveladas. Las enseñanzas que el Señor le impartió a Sanatana Goswami forman un extenso capítulo del texto del Sri Chaitanya Charitamrita y para explicar todas las enseñanzas con lujo de detalles se requeriría de un libro por sí solo. Estas se tratan minuciosamente en nuestro libro Las enseñanzas del Señor Chaitanya. En Mathura, el Señor visitó todos los lugares importantes. Luego llegó a Vrindavana. Sri Chaitanya apareció en la familia de un brahmana de clase alta y además de eso, como sannyasi, era el preceptor de todos los varnas y ashramas. Pero él solía aceptar comidas que le ofrecían toda clase de Vaishnavas. En Mathura se considera que los brahmanas sanodiya son del nivel bajo de la sociedad, pero el Señor también aceptó comidas en la casa de un brahmana de esa clase social, porque su anfitrión resultaba ser discípulo de la familia de Madhavendra Puri. En Vrindavan, el Señor se bañó en 24 gatas y balnearios importantes, y viajó por todos los 12 vanas, bosques importantes. En esos bosques, todas las vacas y los pájaros le dieron la bienvenida como si él fuera su muy viejo amigo. El Señor también comenzó a abrazar a todos los árboles de esos bosques y por el hecho de hacer eso, sintió los síntomas del éxtasis trascendental. A veces se quedaba inconsciente, pero se le hacía volver en sí mediante el canto del santo nombre de Krishna. Los síntomas trascendentales que se hicieron visibles en el cuerpo del Señor durante su travesía por el bosque de Vrindavan eran todos únicos e inexplicables, y solamente hemos presentado una sinopsis de ellos. Algunos de los lugares importantes que el Señor visitó en Vrindavan fueron Kamyavana, Adishvara, Pavana Sarovara, Kadiravana, Yesha Shayi, Kela Tirtha, Bandiravana, Bhadravana, Shrivana, Lauhavana, Mahavana, Gokula, Kaliya Hrada, Dwadayaditya, Keshitirtha, etc. Cuando él vio el lugar en el que se llevó a cabo la danza rasa, de inmediato cayó al suelo, sumido en un trance. Durante su estancia en Vrindavan, estableció su centro de actividades en Akrura Gata. Su sirviente personal, Krishnadas Vipra, lo indujo a que en Vrindavan regresara a Prayaga para bañarse durante el Magha Mela. El Señor accedió a la proposición y partieron hacia Prayaga. En el camino se encontraron con unos patans, entre quienes se hallaba un erudito ulema.
El Señor sostuvo algunas conversaciones con el ulema y sus acompañantes y lo convenció de que en el Corán también hay descripciones del Bhagavata Dharma y de Krishna. Todos los patans se convirtieron a su culto de servicio devocional. Cuando regresó a Prayaga, Srila Rupa Goswami y su hermano menor se reunieron con él cerca del templo Bindu Madhava. Esta vez el Señor fue recibido más respetuosamente por la gente de Prayaga. Valyabhavata, quien residía en la ribera opuesta a Prayaga, en la aldea de Adaila, había de recibirlo en su casa, pero el Señor, mientras iba hacia allá, se lanzó al río Yamuna. Con gran dificultad fue rescatado en un estado inconsciente. Finalmente visitó el centro de actividades de Valyabhavata. Valyabhavata era uno de sus principales admiradores, pero luego inauguró su propio grupo, la Valyabha Sampradaya. En Prayaga, a orillas del Dayasvamedha Gata y durante 10 días seguidos, el Señor instruyó a Rupa Goswami en lo referente a la ciencia del servicio devocional al Señor. Él enseñó al Goswami las divisiones de las criaturas vivientes en las 8.400.000 especies de vida. Luego le enseñó lo referente a las especies humanas. De entre ellas disertó acerca de los seguidores de los principios védicos, entre los cuales señaló a los trabajadores fruitivos. Entre estos señaló a los filósofos empíricos y entre estos últimos a las almas liberadas. Él dijo que únicamente existen unas cuantas que en realidad son devotos puros de Shri Krishna. Srila Rupa Goswami era el hermano menor de Sanatana Goswami y cuando se retiró de su empleo trajo consigo 2 embarcaciones repletas de monedas de oro. Esto significa que trajo consigo unos cientos de miles de rupias que había acumulado con la labor de su servicio. Y antes de abandonar el hogar para ir a donde se encontraba el señor Chaitanya Mahaprabhu, dividió la riqueza de la siguiente manera. El 50% lo dispuso para el servicio del Señor y sus devotos, el 25% para los familiares y el 25% restante para sus necesidades personales en casos de emergencia. De esa manera él les dio el ejemplo a todos los cabezas de familia. El Señor instruyó al Goswami en lo referente al servicio devocional, equiparando a una enredadera, y le aconsejó que protegiera la enredadera del bhakti muy cuidadosamente de la ofensa del elefante loco o la ofensa a los devotos puros. Además, la enredadera tiene que ser protegida de los deseos de disfrute de los sentidos, de la liberación monista y de la perfección del sistema de Hatha Yoga. Todo eso es perjudicial en el sendero del servicio devocional. De igual manera, la violencia en contra de los seres vivientes y el deseo de ganancia material y de aceptación y fama mundanas son todos perjudiciales para el progreso del Bhakti o Bhagavata Dharma. El servicio devocional puro debe estar liberado de todo tipo de deseo de complacencia de los sentidos, aspiraciones fruitivas y cultivo de conocimiento monista. Uno debe estar liberado de toda clase de designaciones y al quedar así transformado y elevado al estado de pureza trascendental, puede entonces servir al Señor mediante los sentidos purificados. Mientras exista el deseo de disfrutar sensualmente, de volverse uno con el Supremo o de poseer los poderes místicos, no hay posibilidad alguna de alcanzar la etapa de servicio devocional puro. El servicio devocional se conduce bajo 2 categorías, es decir, la práctica primaria y la emoción espontánea. Cuando uno puede elevarse al plano de la emoción espontánea, puede progresar aún más, mediante apego, sentimiento y amor espirituales y muchas otras etapas más elevadas de la vida devocional para las cuales no existen palabras en este idioma.